Hola hermanos, el día de hoy 12 de mayo del 2024, solemnidad de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Ok, yo sé que algunos van a decir, padre, eso fue el jueves pasado porque se cumplían los 40 días. Y claro que tenía un significado muy grande a los 40 días. Piensen en todo lo que hay de la tradición del mundo hebreo, del número 40, un largo periodo de prueba de preparación. Eso es lo que vamos a escuchar, de hecho, en la primera lectura, el Señor que prepara a sus discípulos. Muy bien. Y entonces, claro, sí, efectivamente, los 40 días después de la Pascua se han cumplido el jueves pasado, pero ya les digo, en la mayoría de los países se traslada esta solemnidad a este domingo con la intención de que haya una mayor afluencia de fieles a que se hiciera el jueves. El jueves es un poco más complicado, día de trabajo, de escuela y todo. En el caso aquí en mi ciudad estaba cerrado todo, hagan de cuenta por una emergencia sanitaria que tenemos horrible por el clima. Pero bueno, entonces ahí viene el detalle, ¿no? Ahí quedaba el asunto. Entonces, por eso se traslada a este domingo. Además, en muchas partes, aquí en mi país hoy es Día de la Madre, entonces hagan de cuenta que se vuelve, vamos, pierde un poquito ay, Dios mío, el arraigo a esta celebración. Eso sí, a veces nos pasa con el Domingo del Buen Pastor, a veces con la Ascensión, en fin, entonces es así, ¿no? Pero siempre es bello que caiga el Día de la Madre en la Pascua, ¿eh? Muy bonito, claro que sí. Bueno, vamos, entrémosle a las lecturas de una sola vez. Ya saben que el domingo me dedico a eso y esta vez voy a hacer la publicación un poco más temprano. Hay algunos hermanos que me han estado sugiriendo, padre, haga la publicación en las redes sociales, no en los grupos de distribución, sino en las listas de difusión, sino en las páginas, que lo haga más temprano el domingo, porque hay algunos que yo, qué vergüenza la mía lo que voy a decir, ¿no? Pero algunos dicen que utilizan algunas de las cosas que yo digo, incluso para la propia reflexión suya, incluso para la predicación. Así que espero no decir tantas cosas incorrectas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, le dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En mi primer libro, querido Teófilo, acuérdense que el primer libro es el Evangelio de Lucas, no es una misma obra en dos tomos, si lo quieren. Eso de Teófilo, pues vamos, ya sabe, se trataría de una persona que se llamaba Teofilito, a saber, pero Teófilos es hijo de Dios, o sea que nos aplica para todos, o sea que bueno, algunos dicen que es incluso el que patrocina la obra, el que la paga, digamos, pero vamos, no tenemos ninguna certeza de eso, y este nombre más parece simbólico, en fin. Escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Claro, porque si ustedes van a leer el final del capítulo 24 de Lucas, se nos cuenta la ascensión del Señor a los cielos. Después de dar instrucciones, fíjense, después de dar instrucciones a sus apóstoles, los que él había elegido, durante 40 días se dejó ver y les habló del reino de los cielos. Pero numerosas, muchas pruebas de que estaba vivo. 40 días. Volvemos a esta imagen bella, ¿no? El 40 años en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días de Elías en el desierto, en el Horeb. O sea, el número 40 tiene un significado grande, ya lo sabemos. Además, ese sentido bello, ¿no? De esa prueba, pero de esa prueba como preparación. El Señor Jesús se va 40 días al desierto para prepararse a su vida pública. Así que por lo tanto no tiene nada de malo. Ahora nótenlo, segundo factor, bellísimo, ¿no? Mientras estaba a la mesa, miren, el Señor Jesús
no se educa en la mesa. Es decir, si ustedes recorren el Evangelio de Lucas es el Evangelio donde más se sienta Jesús a comer. Con los fariseos come, con los publicanos, come con todo el mundo, con Marta, María. Es decir, y lógico, la última cena, la institución de la Eucaristía. Entonces, todavía hoy en día nos seguimos sentando a la mesa a comer con él para que nos instruya. Ese es el sentido, ¿no?, de la Eucaristía, porque lo que escuchamos es su palabra y luego la explicamos los sacerdotes, los diáconos, se explica la palabra para que esa palabra instruya. Ahora, parece ser que la cabeza dura que somos herederos de estos discípulos, claro. Ahora, Señor, va a ser cuando vas a restaurar la soberanía de Israel. Uy, puedes, Señor, puedes pasarte, Señor, añales a nuestro lado y como que nos cuesta entender tu proyecto. Si le costó a ellos que lo vieron resucitado, que lo vieron resucitar gente, que lo vieron curar paralíticos, limpiar leprosos, que lo vieron muerto y luego resucitado. Si les cuesta a ellos, yo creo que en el fondo es casi un consuelo, ¿no? Porque también a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta entender al Señor. Y entonces, bueno que nos des, a ustedes no les corresponde. Nos ponen en nuestro lugar rapidito. Usted lo que tiene que hacer es ser testigo. Esa explicación creo que queda mejor en la segunda lectura. ¿En qué consistirá ese testimonio? Muy bien. Y luego fue siendo, mientras, dicho esto, fue elevado. Fíjense, es pasivo, ¿no? Es el verbo analámbano, el verbo fue subido. No es que él asciende, sino que es levantado. Hasta que una nube, eso es propio del mundo judío, ¿no? Hablar de la nube, pensar en el libro del Apocalipsis, sobre todo, ¿no? Todo el género apocalíptico siempre nos habla de las nubes del cielo. Verán al Hijo del Hombre bajar, Muy bien. Entonces, por eso, los dos, parece que no se habían ido esos 12, los dos que estaban también en el momento de la resurrección, hombres vestidos de blanco. Bueno, yo estoy vestido de blanco ahorita, pero es porque hay mucho calor. Pero no sé si me entienden. Ahí estamos hablando de ángeles. Galileos, acuérdense que era la manera original, cómo se fue. Y en este libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ir viendo cómo hasta llegar a Antioquía se comenzó a llamar a los hermanos cristianos. Pero la primera designación, Galileos. Acuérdense que cuando identifican a Pedro van a decir, este también es Galileo. De ahí viene el asunto. ¿Qué hacen ahí con la boca abierta? Perdón, estoy traduciendo al castellano moderno. Ya están ahí mirando al cielo, hombre. O sea, pónganse a trabajar. ¿En qué? Segunda lectura. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que nos dejó? Pues aquí dice claro, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. O sea, ¿cuáles son los dones? ¿Para qué? Fíjense bien. Para que llevemos una vida digna del llamamiento, pero todo es plural aquí. Sopórtense mutuamente, esfuércense en mantenerse. ¿Pero por qué? O sea, fíjense, porque hay un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. Ok, seamos fieles a la llamada que hemos recibido. Primera tarea que viene desde Pentecostés. Segunda tarea, para lograr la unidad. Y para entender que cada uno de nosotros ha recibido esta gracia, ha recibido esta bendición con la intención de que podamos servirle al pueblo de Dios. Por eso los carismas son diferentes. Por eso el sentido de todo esto es
para que podamos, unos son apóstoles, otros son maestros, otros son, perfecto, pero todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ayudar, cada uno desempeñando su tarea a construir el cuerpo de Cristo. La subida del Señor a los cielos no implica bajo ninguna circunstancia que sea desentendido. Eso es lo que vamos a entender. No es que no sea bueno, de hecho lo dice eso el prefacio, ¿no? El prefacio que se lee el día de hoy en las Santas Eucaristías. Eso es el sentido, no se ha desentendido de los hombres, sino que se ha puesto como punto de referencia. Físicamente no podría estar con todos al mismo tiempo, pero ahora desde el cielo puede estar con todos. Piensen en la belleza de todo eso. Ahora bien, entonces, el texto que subiendo a las alturas llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, ese es el Salmo 68. Lo que pasa es que estaba viendo la Biblia para acordarme de dónde estaba eso. Salmo 68 dice aquí, y esto le da a Pablo eso de subió, ¿ya? Y dio dones. O sea, ha subido para distribuir los dones, para darnos esos dones, para que lleguemos a ser hombres perfectos y alcancemos, aquí vuelve a aparecer el verbo plerome, ¿no? Eso es la plenitud que viene en Cristo. Eso es lo que nos dejó el Señor, esa es la tarea de ser testigos. Para eso estamos, insisto, para ser fieles a nuestro llamado, para trabajar por la unidad de la iglesia, para trabajar la unidad del cuerpo, para ser conscientes de que nuestros carismas, nuestros dones están al servicio de todos y no andarnos preocupando que aquel es esto y aquel es el otro. Todos tenemos un carisma, todos tenemos un don que hemos recibido de parte del Señor. Y claro, la lectura se hace por esto de qué significa que subió, que antes había bajado. Así de sencillo, no hay tanta lógica en el asunto. Vamos, por el tiempo. El Evangelio. Recuerden que estamos en el ciclo B. ¿Sí? Dentro de 2 domingos nos vamos a fijar todavía más en eso cuando celebremos la fiesta de la Santísima Trinidad. Pero aquí queda claro, volvemos a leer Marcos. Es el final del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de hablarles, después de instruirlos, después de educarlos, así como nos ha dicho que durante 40 días nos dijo Lucas, que instrucciones nos dio, que cumpliéramos con el llamamiento, que trabajáramos por la unidad, todo lo que acabamos de leer en la carta a los Efesios, subió al cielo. Claro, pero es lo que les digo, piénsenlo. Si el Señor estuviera, ay, pero Padre, pero imagínese usted físicamente, sería mejor tocarlo, sentirlo que está aquí a nuestro lado. Pero ¿cómo hacemos? Piensen ustedes, somos más de, ¿cuánto? Más de 1 billón, yo no sé, he pensado en números nuestros, ¿no? De creyentes, de más de cristianos. Ay, entonces, ¿cómo hacemos para que el Señor esté físicamente con cada uno de nosotros? No se puede. Entonces, el que ha subido es que queda como referencia, pero no se ha ido porque sigue actuando. Porque cuando los discípulos fueron, el Señor acompañaba, actuaba con ellos. Esto es bello. Actuaba con ellos. Ese verbo lo conocemos, ¿no? Sinergos. El ergos, el trabajo sin la sincronización. Entonces, trabajar con. Él acompañaba trabajando en lo que hace la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Lo acabo de decir de la carta a los Efesios. Pues sí, eso es lo que hace la iglesia. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Claro, o sea, la unidad, buscar ese vínculo de la paz, ese llamamiento, esforcémonos por mantenernos unidos. Claro, eso es lo que hace la iglesia. Y entonces por eso no hay veneno que afecte, porque incluso el veneno interno no nos daña, porque nosotros estamos haciendo lo que es la voluntad del Señor y trabajamos para que ocurra lo que Él nos prometió. Y por eso pedimos ahora el Espíritu Santo. Les hablaré de eso, lógicamente, en Pentecostés, ¿no? Pero los judíos, cuando celebran el Shavuot, es decir, celebran Pentecostés, dicen es el día en que se nos entregó la ley. Pero renovamos la entrega de la ley. Bueno, en el próximo Pentecostés, el próximo domingo, vamos a renovar nuestra confirmación. Sí, que se confirme que estamos para testigos, que cada uno con su carisma está contribuyendo y que vamos, porque Él nos acompaña y nunca nos deja solos. Dejémoslo.
que Él haga en nosotros su obra y que Él distribuya lo que Él quiera, que nos pida hacer lo que Él quiere que seamos, que nos capacite. El Señor no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. Los invito a hacer oración. Quiero ser pastor que vele por los suyos, árbol frondoso que dé sombra al cansado, fuente donde bebe el sediento. Quiero ser canción que inunde los silencios, libro que descubra horizontes remotos, poema que deshiele un corazón frío, papel donde se puede escribir una historia. Quiero ser risa en los espacios tristes y semilla que prende en el terreno yermo, ser carta de amor para el solitario y grito fuerte para el sordo. Pastor, árbol o fuente, canción, libro, poema, papel, risa, grito, carta, semilla, lo que tú quieras, lo que tú pidas, lo que tú sueñes, Señor. Eso quiero ser. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Mañana tenemos fiesta de la Virgen, ya se dieron cuenta, de mañana es 13. Mañana es día de Nuestra Señora de Fátima, ¿no es cierto? Es fiesta de ella también. Así que nos queda una semana, oigan, así que díganlo con fuerza, oigan. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.